Más específicamente, habíamos dicho que un razonamiento es válido si y solo si su forma lógica es válida. También habíamos comentado que validez es sinónimo de deducción. Dicho de otra manera, los razonamientos válidos se llaman también razonamientos deductivos. En este momento, en esta segunda parte de la clase, vamos a distinguir dos grandes grupos de razonamientos. Por un lado, se encuentran los razonamientos deductivos o válidos, de los que ya hablamos un poco en la primera parte, y por otro lado, se encuentran los razonamientos no deductivos o inválidos. Pero seamos precisos y veamos la definición técnica de cada uno de esos dos tipos de razonamientos. Comenzando por los primeros, los razonamientos deductivos, son aquellos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión. ¿Qué quiere decir que las premisas impliquen lógicamente a la conclusión? Quiere decir que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y al mismo tiempo la conclusión sea falsa, como vimos con los ejemplos de la primera parte de razonamientos deductivos. Visto desde el lado de las premisas entonces, la relación lógica que las premisas mantienen con respecto a la conclusión es de implicación lógica. Esto quiere decir, no puede pasar que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. Si lo vemos desde el lado de la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, que es lo mismo que decir que la conclusión se deduce de las premisas. A partir de ahora, en lógica reservamos el término deducir para los razonamientos deductivos y vamos a decir que solo en ellos la conclusión se deduce de las premisas o, dicho de otra manera, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. La tercera propiedad que tenemos en pantalla es de algún modo redundante con respecto a la segunda. La conclusión es necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que comentamos antes, que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente será verdadera. Necesario se opone a probable. En el caso de los razonamientos deductivos, entonces, la conclusión es necesaria. Recordemos ejemplos de razonamientos deductivos. Supongamos que alguien formula como premisas que todos los seres vivos son mortales y que los humanos son seres vivos. Pues entonces la conclusión, los humanos son mortales, se infiere necesariamente de las premisas. Dicho de otra manera, las premisas implican lógicamente a la conclusión, porque no puede pasar que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Eso no puede ocurrir porque la conclusión está implícitamente dicha en las premisas. Como habíamos comentado en la primera parte de la clase, en los razonamientos deductivos la conclusión estrictamente no agrega ninguna información, sino que explicita lo implícitamente ya dicho en las premisas. ¿Qué pasa con los razonamientos no deductivos, el otro gran subgrupo de razonamientos? Son razonamientos que, por oposición a los deductivos, se van a definir de la siguiente manera. Las premisas no implican lógicamente a la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que sin embargo la conclusión sea falsa, porque en estos razonamientos, los no deductivos, las premisas no dan un apoyo concluyente para la conclusión, dan simplemente un apoyo parcial. Visto desde el lado de la conclusión, y esta sería la segunda propiedad, la conclusión no se infiere necesariamente de las premisas, no se deduce de las premisas. La conclusión no es necesaria. Esto quiere decir que en los razonamientos no deductivos no vamos a tener garantías de conservación de la verdad, eso que pasaba en los razonamientos deductivos o válidos. Puede ocurrir que de premisas verdaderas, sin embargo, lleguemos a una conclusión falsa. Pero si hablamos de razonamientos no deductivos, tenemos que hacer referencia a un subtipo muy importante de los razonamientos no deductivos, que son los inductivos. Los razonamientos inductivos son muy importantes no solamente porque los empleamos de manera permanente en la vida cotidiana, sino además porque son frecuentemente utilizados por los científicos y las científicas. Los razonamientos inductivos, que como te decía son un subtipo de los no deductivos, son una variante de los no deductivos, son razonamientos que se caracterizan básicamente por dos propiedades. Son probabilísticos y son ampliativos. Con respecto a la primera propiedad, son probabilísticos, significa que la conclusión se infiere de las premisas no con necesidad, sino con un menor o mayor grado de probabilidad. El grado de probabilidad va a depender del apoyo que las premisas le brinden a la conclusión, como vamos a ver en los ejemplos que van a venir a continuación.
Pero entonces son probabilísticos en el sentido de que la conclusión es probable, no es necesaria. Por otra parte, son razonamientos ampliativos porque la conclusión agrega información no contenida en las premisas. Ocurre exactamente lo inverso a lo que ocurría en los razonamientos deductivos, donde habíamos dicho la conclusión explicitaba lo que ya estaba implícitamente dicho. Acá no. En los inductivos, la conclusión agrega información que no estaba dicha en las premisas. Una vez que tenemos presente la definición entonces de los razonamientos inductivos, veamos algunas variantes de razonamientos inductivos. Y comencemos por lo que se suele decir son los razonamientos inductivos típicos, los llamados razonamientos inductivos por enumeración. En los razonamientos inductivos por enumeración, lo que ocurre es que en las premisas se enumeran ejemplares, casos o clases con determinadas propiedades y en la conclusión se proyecta para todos los casos del conjunto las propiedades que se habían observado solo en algunos de sus miembros. La característica distintiva de los razonamientos inductivos por enumeración es que la conclusión siempre es universal. Esta es la regla que se va a cumplir en todo razonamiento inductivo por enumeración. La conclusión es universal. Esto significa que abarca todos los casos sin excepción alguna. Pero veamos un ejemplo. Supongamos que un zoólogo registra las siguientes premisas. El gato 1 es tricolor y es hembra. El gato 2 es tricolor y es hembra. El gato 3 es tricolor y es hembra. En fin, se registran una gran cantidad de casos. Y finalmente la última premisa es que el gato N, siendo N el último gato registrado, es tricolor y es hembra. Fíjense que acá está la enumeración. En las premisas se registran, en este caso, un número de ejemplares con determinadas propiedades, ser tricolores y ser hembras. Entonces, la inducción por enumeración te lleva a concluir en la conclusión que probablemente todos los gatos tricolores sean hembras. Fíjate, se cumple la regla que la conclusión es universal. De modo tal que en un razonamiento inductivo por enumeración, vos lo que tenés es una enumeración de ejemplares o de clases con determinadas propiedades en las premisas y en la conclusión tenés la generalización para todos los casos de esas propiedades. En un segundo ejemplo de razonamiento inductivo por enumeración, podríamos tener también clases en las premisas. En vez de hablar de ejemplares, el gato 1, el gato 2, el gato 3, podríamos hablar de clases como el oro, ¿no? Todas las muestras de oro son metales y se dilatan con el calor. El cobre también es un metal y se dilata con el calor. El hierro lo mismo, es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal y se dilata con el calor. Fíjate que acá la enumeración se da con determinadas clases, la clase del oro, la clase del cobre, la clase del hierro y la clase del estaño. Y en todas esas clases se da una coexistencia de propiedades, ser metal y dilatarse con el calor. Entonces, en la conclusión, si aplicamos una inducción por enumeración, ¿qué vamos a decir? Vamos a generalizar para todos los casos lo observado en algunos y vamos a decir que todos los metales se dilatan con el calor. Nuevamente cumplimos con la definición de razonamiento inductivo por enumeración. Otro ejemplo de un razonamiento inductivo por enumeración, uno típico que aparece en todos los manuales, es el de los cuervos negros. Si en las premisas vos registrás un número de cuervos negros, el cuervo 1 es negro, el cuervo 2 es negro, el cuervo 3 es negro, el cuervo 4 es negro, entonces en la conclusión vas a decir que probablemente, porque la conclusión es probable, todos los cuervos son negros. Por supuesto que las premisas no implican lógicamente a la conclusión y por lo tanto podría pasar que todas las premisas sean verdaderas y que sin embargo la conclusión sea falsa. ¿Por qué esto es así? Porque la conclusión es universal y en lógica cuando vos formulás una proposición universal, esto quiere decir que vale para todo tiempo y lugar, para el pasado, para el presente y para el futuro. Con lo cual, vos no podés registrar todos los casos, ni siquiera sería posible registrar todos los casos del presente. Imagínate trasladarte al pasado o al futuro. Es imposible. Entonces, hay un cierto consenso en la comunidad epistemológica acerca de que es imposible verificar que una proposición universal es verdadera. Es imposible demostrar la verdad de los enunciados universales. De modo tal que en cualquier razonamiento inductivo por enumeración,
Aun cuando todas las premisas sean verdaderas, vos nunca vas a estar seguro o segura de que la conclusión sea verdadera también, porque la conclusión se la juega para todos los casos. Hay una segunda variante de los razonamientos inductivos, que son los que se llaman razonamientos inductivos por analogía. En los razonamientos inductivos por analogía, se concluye que hay cierta similitud entre determinados individuos, clases o objetos sobre la base de la presencia de otras semejanzas, de otras similitudes ya constatadas efectivamente entre ellos. Esto lo vas a ver en el siguiente ejemplo. Suponte que has conocido a varios cordobeses que son simpáticos. Juan, Martín y Paula tienen las propiedades de ser cordobeses y ser simpáticos. Vos conocés a un nuevo cordobés, a Rodrigo. Entonces, por analogía, suponés que Rodrigo, al tener la primera propiedad, ser cordobés, probablemente tenga también la segunda, ser simpático. Entonces, al decir en la conclusión, es probable que Rodrigo sea simpático, sobre la base de estas premisas, estás aplicando ya no una inducción por enumeración, porque la conclusión no es universal, sino una inducción por analogía. Fíjate que la regla que se cumple acá es la siguiente, la que está acá en rojo. Si las premisas son singulares, la conclusión será necesariamente singular. Es decir, si en las premisas te referís a personas particulares, en este caso a individuos singulares, Juan, Martín, Pablo y Rodrigo, en la conclusión te referís también a un individuo singular que es Rodrigo. En la conclusión no decís todos los cordobeses son simpáticos, porque si hicieras eso, estarías aplicando un razonamiento inductivo, pero por enumeración. Otro ejemplo de un razonamiento inductivo por analogía podría partir de premisas generales, pero fíjate que no va a tener una conclusión universal. Vamos a mirarlo entre todos. El oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre también es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal. Entonces, a partir de las similitudes ya constatadas efectivamente en otras clases de metales, vas a concluir por analogía, por semejanza, haciendo una similitud, si querés, que el estaño probablemente se va a dilatar con el calor. ¿Por qué este razonamiento no es inductivo por enumeración? Porque en la conclusión mantiene la generalidad de las premisas. Vos en la conclusión no te la jugaste para todos los casos, no dijiste que entonces probablemente todos los metales se dilatan con el calor. Si hubieras hecho eso, entonces el razonamiento hubiera sido inductivo por enumeración. Acá vos mantuviste la generalidad de las premisas. Si en las premisas te referías a el oro, el cobre, el hierro y el estaño, en la conclusión te vas a referir a el estaño. Si bien la conclusión es general, no es una conclusión universal, no es una conclusión más general que las premisas. Entonces se sigue cumpliendo esta regla. Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. Claro, como pasó acá. Fíjate que es un condicional, no te está diciendo que las premisas van a ser singulares. Te dice, si son singulares las premisas, la conclusión también. Eso es lo que pasó exactamente acá. Las premisas fueron singulares porque te referiste a Juan, Martín, Paulo y Rodrigo. La conclusión también fue singular. En el caso del segundo ejemplo visto, las premisas no son singulares, son generales. Entonces la conclusión va a ser también general, pero mantiene la generalidad de las premisas. Vos en la conclusión no universalizaste para todos los casos, mantuviste la generalidad de la última premisa. Por analogía, suponés que el estaño también se va a dilatar con el calor porque las clases de metales registradas hasta ahora se habían dilatado con el calor. Llegamos entonces al último subtipo de razonamientos de los que nos vamos a ocupar. Ya vimos los deductivos y los inductivos, y dentro de los inductivos, inductivos por enumeración e inductivos por analogía. Hay una última subclase de razonamientos no deductivos que son los que se llaman abducciones o razonamientos abductivos. Charles Peirce, un filósofo norteamericano, lo expresó de la siguiente manera. El hecho sorprendente es observado, o sea, una situación sorprendente, asombrosa, no esperada. Pero a uno se le puede ocurrir una hipótesis H, que si fuera verdadera, haría que ese hecho dejara de ser sorprendente y se convirtiera en una cuestión corriente. Por lo tanto, tenemos razones para pensar que H es verdadero. Con los ejemplos lo vas a entender mejor, pero lo que tenés que saber es que cuando hablamos de abducción no estamos pensando en esto, no estamos pensando en
los extraterrestres que con sus naves espaciales abducen a los seres humanos. No, ese es otro sentido de la palabra abducción. En lógica, cuando hablas de abducción, estás pensando en algo mucho más parecido a esto, a lo que hacen los detectives del estilo Sherlock Holmes. A lo mejor has visto algunas de las películas o series. Esta imagen está tomada de la serie Sherlock y acá yo les dejo un link de YouTube para que ustedes vean un ejemplo paradigmático de una abducción. Lo van a ver después tranquilos o tranquilas en sus casas. Es un video muy breve en el que Sherlock Holmes, el detective, a partir de ciertos datos que él tenía y de una observación atenta y detallada de esos datos, llega a determinadas conclusiones sobre su ayudante Watson, que no puede creer que él sepa tanto sobre su vida sin haberlo conocido previamente. Entonces él abduce a través de suposiciones muy inteligentes que él había estado en la guerra en Afganistán o en Irán, que tenía un hermano que era alcohólico, que tenía una esposa que le había regalado un celular, pero que sin embargo las cosas estaban mal entre ellos. Todo eso sin haber mantenido ninguna conversación, simplemente a partir de la observación atenta o detallada del hecho sorprendente de la evidencia que se tenía. Veámoslo. Este video entonces lo vas a ver después en tu casa, pero te lo voy a mostrar con un ejemplo de la vida cotidiana para que veas qué es una abducción. El hecho sorprendente es, suponete que es el siguiente. Oigo rasguños en la pared por la noche, ruido de pequeños pasitos por la alacena. Además, el queso que te habías olvidado la noche anterior desaparece y hay excrementos de roedor en tu cocina. ¿Te imaginaste esa situación? El queso que habías dejado por la noche desapareció. Además, oíste pequeños pasitos a la medianoche y encontraste excrementos de roedor en la cocina. Entonces, por abducción, vos llegás a la conclusión de que la hipótesis según la cual un ratón está en tu casa explica esa evidencia empírica intrigante mejor que cualquier otra hipótesis de la que se te ocurre. Por lo tanto, conclusión de la abducción, hay razones para creer que un ratón está en tu hogar. Esa es la abducción, la que te lleva de la evidencia empírica intrigante. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el queso desapareció y escuché pasitos a la medianoche más excrementos de roedor? A la explicación, la mejor explicación que vos encontrás de ese hecho, que es que probablemente un ratón se te haya metido en tu casa. Entonces, la conclusión es una conclusión que se obtiene a partir de un razonamiento abductivo. Ese mismo razonamiento que se puede emplear constantemente y se emplea de hecho constantemente en la vida cotidiana, también es empleado en la ciencia. Hay un ejemplo paradigmático de la astronomía que evidencia la aplicación de la abducción. En un momento determinado, los astrónomos percibieron que había perturbaciones en la órbita de Urano, es decir, que Urano no aparecía en la posición predicha por los cálculos. Entonces, a dos astrónomos casi de manera simultánea, un astrónomo inglés llamado Adams y un astrónomo francés llamado Le Verrier, se les ocurrió que la hipótesis según la cual hay un planeta hasta el momento no descubierto, que ejerce una acción perturbadora sobre Urano, explica esa evidencia empírica intrigante mejor que cualquier otra hipótesis explicativa disponible. Por lo tanto, la conclusión a la que llegaron estos astrónomos es que hay razones para creer que hay un planeta aún no descubierto que actúa gravitacionalmente sobre Urano. La virtud que tenía esta hipótesis explicativa a la que se llegó por abducción es que permitía conservar la astronomía vigente y la física newtoniana vigente también. Si hubiera un planeta aún no descubierto que está cerca de Urano ejerciendo una atracción gravitacional, entonces el hecho sorprendente dejaría de ser sorprendente y se convertiría en algo perfectamente explicable por la ciencia vigente. Así fue como se descubrió Neptuno. Años después se realizaron los cálculos pertinentes y efectivamente un planeta que hasta el momento no había sido observado pudo ser observado y se lo llamó Neptuno. De modo tal que la abducción aparece de manera permanente tanto en la vida cotidiana como en la vida científica. De manera tal que ahora podemos culminar la clase ejercitando un poco acerca de lo que estuvimos viendo. Si un razonamiento es deductivo, ¿cuáles son las características que tiene?
Acá podrías, si querés, pausar el video antes de que te dé las respuestas. Los razonamientos deductivos, ¿por qué se caracterizan? ¿Pausaste el video? Ahora te voy a dar las respuestas. En los razonamientos deductivos, como vimos previamente, las premisas implican lógicamente la conclusión. Esta es la propiedad lógica que no puede faltar. Las premisas implican lógicamente la conclusión porque no puede pasar que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. En segundo lugar, la conclusión se deduce de las premisas. Acordate que a partir de ahora reservamos el término deducir para los razonamientos deductivos. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también es verdadera, porque las premisas implican lógicamente a la conclusión, y finalmente la conclusión es necesaria, como opuesto a decir que la conclusión es probable. Con estas 4 características, entonces, resumiste todo lo importante que vos tenés que saber acerca de los razonamientos deductivos, y entonces la ejercitación que tenés en el trabajo práctico 1 te va a salir más fácil, y tenés acá entonces garantizado el repaso para el primer parcial. ¿Qué pasa si un razonamiento es inductivo por enumeración? Acá lo que va a pasar es que todas las características que dijimos que son aplicables a los razonamientos inductivos en general van a ser aplicables también a los razonamientos inductivos por enumeración en particular. Es decir, son probabilísticos, son ampliativos, la conclusión es probable. Ahora, además, se va a dar algo específico en los razonamientos inductivos por enumeración, y es que la conclusión es general universal. De modo tal que con esto en vista, te invito a que pauses el video y que te fijes cuáles son las opciones correctas. Y son efectivamente las siguientes. La conclusión se infiere con probabilidad. Claro, eso pasa en todos los razonamientos inductivos. Las premisas no implican a la conclusión, no implican la conclusión. ¿Por qué? Porque eso pasa solamente en los deductivos, que las premisas implican la conclusión. En los inductivos, en cambio, puede ocurrir que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. En los razonamientos inductivos por enumeración, además, y esto sí es específico de este subtipo de razonamientos, la conclusión siempre es un enunciado general, general universal. Por ejemplo, todos los metales se dilatan con el calor, todos los cuervos son negros o todos los cisnes son blancos. Siempre la conclusión va a ser general universal. La conclusión no es necesaria porque justamente al ser razonamientos probabilísticos la conclusión va a ser probable. Y por último, al ser ampliativos, la conclusión va a agregar información que no está contenida en las premisas. Finalmente, si un razonamiento es inductivo por analogía, ¿qué va a pasar? Bueno, evidentemente va a pasar todo lo que pasaba en los razonamientos inductivos en general. Pero además hay una regla que era específica de los razonamientos inductivos por analogía, y era que si las premisas son singulares, la conclusión será necesariamente singular. Veámoslo. Entonces, ¿cuáles son las opciones correctas? ¿La conclusión se infiere con probabilidad? Sí, claro, porque los razonamientos inductivos son probabilísticos. Las premisas no implican la conclusión. Perfecto. La conclusión no es necesaria. Acá está la regla propia de los razonamientos inductivos por analogía. Si las premisas son enunciados singulares, la conclusión también es singular. Y por último, la conclusión agrega información no contenida en las premisas. Finalmente, y con este ejercicio terminamos la clase sobre razonamientos, te pide que indiques el tipo y o subtipo al que pertenecen los siguientes razonamientos. Claro, si es deductivo vas a decir simplemente es deductivo o válido. Pero si es no deductivo, vas a tener que decir si es inductivo por analogía, inductivo por enumeración o bien abductivo, una abducción. Y te pide que subrayes en cada caso la conclusión. Vamos a leerlos uno por uno y recordemos también los indicadores de premisas y de conclusión que vimos en la primera parte de la clase, en el primer video. ¿Merece un ascenso? Sí y solo sí es puntual y responsable, pero es muy irresponsable, de modo que no merece ser ascendido. El de modo que es un indicador de conclusión, así que la conclusión va a ser que no merece ser ascendido. Pensemos juntos. ¿La conclusión agrega información que no esté en las premisas o simplemente se limita a explicitar lo ya dicho implícitamente? ¿Merece un ascenso? Sí, solo sí es puntual y responsable, pero no es responsable, por lo tanto no merece ser ascendido. Fíjate que no agregaste ninguna información en la conclusión. La conclusión se infiere necesariamente de las premisas.
Y no puede pasar que las premisas sean verdaderas y al mismo tiempo la conclusión sea falsa, porque las premisas implican lógicamente la conclusión. Así que el razonamiento A es un razonamiento deductivo o válido. Veamos el segundo. En todas las sociedades humanas está prohibido el incesto, pues así lo atestiguan las sociedades estudiadas hasta hoy. ¿Te acordás el pues que introducía? Introduce premisas. Es uno de los indicadores de premisas que vimos al principio de la clase. De manera tal que la premisa, si la reformulamos brevemente, diría algo así como que las sociedades estudiadas hasta hoy evidencian que está prohibido el incesto. Las sociedades estudiadas hasta hoy atestiguan que está prohibido el incesto. Por lo tanto, conclusión, en todas las sociedades humanas está prohibido el incesto. Fíjate que la conclusión es universal, se refiere a todas las sociedades humanas, las del pasado, las del presente y las que va a haber en el futuro. O sea que es un razonamiento inductivo por enumeración. Veamos el ejemplo C. Yo acá te lo voy comentando y vos lo vas pensando en tu casa, pausando el video, pero lo importante es que después vas a poder ejercitar ejercicios muy parecidos en el trabajo práctico 1. Y ahí sí vas a tener tiempo de pensarlo tranquilo, tranquila, y luego vamos a ver las respuestas más adelante. Pero la idea es que ya en la clase vayamos resolviendo ejercicios muy similares. Veamos el ejemplo C. Las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral del partido opositor. En consecuencia, indicador de conclusión, hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios. Te quiere decir que en las próximas elecciones va a pasar lo mismo que pasó en las elecciones de los últimos 5 años. O sea que lo que estás haciendo es una analogía entre las elecciones de los últimos 5 años y las elecciones que vienen. El razonamiento no es deductivo, porque vos en la conclusión estás agregando información que no estaba presente en las premisas. Te la estás jugando para las elecciones o los comicios del año que viene. Al mismo tiempo es inductivo por analogía, porque la conclusión no es universal. No estás diciendo que en todas las elecciones va a pasar eso, estás diciendo que en las próximas va a pasar eso. Entonces, sobre la base de ciertas semejanzas observadas en los últimos 5 años, inferís que lo mismo va a ocurrir el año que viene. Y fíjate el último ejemplo. El paciente Jiménez presenta fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Esos son los síntomas que presenta el paciente Jiménez. La mejor explicación disponible hasta ahora es que el paciente presenta coronavirus. De modo que, y ahí viene la conclusión, hay razones para creer que Jiménez contrajo el coronavirus. Sí, los médicos, las médicas aplican todo el tiempo razonamientos abductivos. Esto es una abducción. A partir de los síntomas que presenta el paciente, la mejor explicación que se les ocurre es que probablemente tenga esta patología. Después, por supuesto, habrá que hacer el test para ver si tiene esa patología o no. De modo tal que hemos ejercitado con todos los tipos y subtipos de razonamiento y subtipos de razonamientos que comentamos en esta clase. Razonamientos deductivos, las premisas implican lógicamente a la conclusión y el resto son todos razonamientos no deductivos. Inductivo por enumeración con conclusión universal, inductivo por analogía, que mantiene la generalidad de las premisas, y por último, razonamiento abductivo. Lo que te propongo ahora entonces es que resuelvas con tranquilidad el trabajo práctico 1, que si tenés dudas las plantees en el grupo de Facebook o bien en el foro que vamos a habilitar en el aula virtual y que sigamos comunicados como se pueda en estas circunstancias especiales. Gracias por tu atención y hasta cualquier momento.